Hermanos, pues en estos días estamos, además de celebrar tiempo de Navidad y tiempo de preparación para el próximo año, para el 2012, también estamos celebrando una fiesta muy importante. Y esta fiesta de los Santos Inocentes. Y desafortunadamente, a veces este tiempo se utiliza para hacer bromas a la gente, ¿verdad? Y para decir cosas que son mentiras y para engañar a la gente. ¿Y saben de dónde viene todo eso? Del engaño que tuvo el rey Herodes cuando pensaba que matando a todos aquellos niños inocentes iba a matar también al Salvador del mundo, iba a matar a Jesucristo nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios, tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 16 en adelante. Herodes se enojó muchísimo, ¿por qué? Porque los magos de Oriente le habían mentido. Le habían dicho que iban a regresar donde él para informarle todo lo que habían visto del Señor Jesús, todo lo que habían escuchado referente al Señor Jesús. ¿Y qué hicieron los magos de Oriente? Se fueron por otro camino. Realmente le mintieron, sí, pero no le mintieron, hermanos, porque cuando tú tienes un encuentro con Cristo Jesús, cuando tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús, ya no podemos caminar por el mismo camino. Comenzamos a caminar por otro camino, ya no el camino del mundo, sino que el camino de Jesucristo, ya no el camino de la derrota, sino que el camino de la victoria, ya no el camino de la maldad, sino que el camino de la santidad. Estos hombres que conocieron a Jesús, que tuvieron ese encuentro personal con Cristo Jesús, sus vidas cambió de tal manera a través de ese encuentro que comenzaron a caminar por otro camino. Dice la palabra de Dios que ya no regresaron donde Herodes, sino que se fueron a su casa por otro camino. Pero ¿qué le pasa a Herodes? Herodes tiene preocupación y gran preocupación de que este niño que ha nacido le vaya a quitar el trono. Porque le han dicho que el que ha nacido es un rey. Y definitivamente Jesús es un rey. Jesús es más aún el único y verdadero rey. Jesús es el Señor de todo lo creado, visible e invisible. Jesús es el Señor de tu vida. Jesús es el Señor de mi vida. Jesús es el Señor de tu futuro y del mío. Jesús es el Dios y el único Señor. Y nos dice la palabra de Dios que Herodes se enfureció cuando los magos de Oriente no regresaron para informarle dónde estaba el rey de los judíos. Y dice la palabra de Dios que se dio cuenta de eso y entonces, fijándose en la fecha en que ellos habían venido donde él, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que habían nacido en Belén y en sus alrededores. Qué triste, hermano. Este hombre enfurecido, este hombre lleno de cólera, lleno de ira, lleno de celo, lleno de envidia, ¿qué es lo que hace? Utiliza su poder para violentarse en forma terrible contra los más inocentes, que son los niños y especialmente los infantes, y los manda a matar a todos. Imagínense ustedes el dolor de aquellos padres, de aquellas mamás tratando de abrazar a sus hijos para que no se los llevaran, de aquellos papás gritando y pidiendo misericordia y sin embargo no le hacían caso. ¿Cómo el ser humano puede ser de violento? ¿Cómo el ser humano puede ser de cruel? ¿Cómo el ser humano puede ser implacable en sus obras, hermanos, cuando no conocemos a Dios? Pero sin embargo nos dice la palabra de Dios que Jesús no estaba entre esos niños. Un ángel de Dios le había dicho a José, levántate y lleva a tu esposa María y a su niño a Egipto. Y así lo hicieron. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cosas grandes pasan, hermanos. Cosas maravillosas pasan, hermanos. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, nada malo nos puede pasar. Vamos a sobrepasar tormentas, dificultades, problemas y en Cristo Jesús vamos a vencer. En el nombre de Dios Altísimo vamos a vencer cuando estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Eso es precisamente lo que hace José. Y Herodes
que al fin y al cabo pues es un símbolo del mismo Satanás, no tiene poder contra el bien, no tiene poder contra Jesús, no tiene poder contra la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque la Sagrada Familia está sometida a la voluntad de Dios. Y de nuevo, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, el mal no tiene poder sobre nosotros. El mal no nos puede vencer, el mal, bendito sea Dios, no te puede matar. Nos dice entonces la palabra de Dios algo muy importante también, que si bien es cierto que el mal tiene poder para matar, especialmente cuando no estamos centrados, cimentados en el Señor, también es cierto que nosotros podemos hacer mucho para contrarrestar el mal. Podemos hacer mucho para, en el nombre de Dios Todopoderoso, vencer el mal. Hoy día se siguen matando muchos inocentes. Hoy día se siguen matando muchos niños en el vientre de sus madres. Nosotros podemos hacer la diferencia, hermanos, no solamente orando para que se extermine ese crimen terrible que continúa siendo algo de todos los días en nuestra sociedad, pero hacer algo para que esta gente que aborta, esta gente que en alguna forma es cómplice del aborto, que se dé cuenta que la vida es preciosa, que la vida es creación de Dios y que al fin y al cabo la vida del ser humano es propiedad de Dios. Podemos orar, podemos hacer campañas, podemos ir a clínicas de abortos, podemos hablar con personas que están pensando en abortar, especialmente muchachas, mujeres, y hablarles de la importancia del don de la vida. Y hablarles de la importancia de que ellos tienen la responsabilidad de cuidar esa vida, porque al fin y al cabo esa vida es propiedad de Dios. Y lo otro que es importante en este tiempo, en este último tiempo del 2011, es reconocer que la vida nuestra es algo maravilloso. Es un don maravilloso que Dios nos ha dado para que lo cuidemos, hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo estás tú cuidando tu vida? ¿Y cómo estás tú haciendo para que esta vida que Dios te ha dado pueda germinar en todo el sentido de la palabra, en el camino de la santidad, en el camino de la vida, que al fin y al cabo es Jesucristo? ¿Qué podemos hacer en estos últimos días del año 2011 para que de verdad Jesús de verdad se convierta en lo más importante, en la prioridad por excelencia de nuestra vida? Podemos hacer lo que hicieron los magos de Oriente. Podemos hacer lo que hizo María Santísima. Podemos hacer lo que hizo San José. Someternos a la voluntad de Dios. Buscar la forma, con la gracia de Dios, de tener un encuentro más personal, más íntimo con Jesús. Un encuentro que nos cambie por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás, y nos haga criaturas nuevas en todo el sentido de la palabra. Que esa sea nuestra resolución por excelencia para este principio de año 2012. Mucha gente hace muchas resoluciones y tal vez algunas de ellas son buenas. Voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar licor, voy a dejar de comer tanto chocolate. Yo no sé, cada cual tiene su resolución para el próximo año. Pero qué hermoso si tú y yo pudiéramos decir, mi vida vale un tesoro incalculable. Mi vida es una perla de gran precio en las manos de Dios. Y yo quiero esta vida que Dios me da, usarla al máximo para que cuando llegue a la presencia de Dios un día, le pueda decir al Señor, Señor, hice con mi vida cosas maravillosas. Hice con mi vida cosas grandes, Señor. Tomé la decisión de encontrarte a ti más y más. Tomé la decisión de revestirme de ti, Señor. Tomé la decisión de caminar en el camino de la santidad. Y hoy, Señor, para gloria tuya, puedo decirte, mi Jesús, soy imagen y semejanza tuya. Ya no soy yo quien vivo, mi Jesús, sino que eres tú quien vives en mí. Entonces, nuestra vida tendrá sentido, hermanos. Nuestra vida tendrá propósito, hermanos. Y el propósito y el sentido de nuestra vida será no solamente decirle a Jesús, Señor, hice cosas grandes con la gracia que tú me diste e hice que mi vida reflejara tu vida, Señor. Pero también a través de ese deseo de unirnos a Jesús, comenzando desde ya, un día vamos a estar unidos a Él para siempre. En ese lugar donde ya no habrá
más llanto, ni dolor, ni crueldad, ni violencia, sino que gozo, amor y felicidad para siempre, que es en la presencia de Jesucristo en el cielo. Hermano, hermana, que tengan ustedes una muy feliz época de Navidad, porque continúa hasta el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Que este próximo año 2012 venga cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes y para sus seres queridos también. Y que el Señor Jesús nos revista a todos de su santa y transformadora presencia, para que más y más podamos decir: mi vida, toda tuya, Señor, en este día y cada día del 2012 y para siempre, Jesús. Hermanas y hermanos, esa es nuestra más profunda y sincera oración en este término de 1911 y comienzo del año nuevo.